Buenas. Esta generación, lejos de lo que algunos me ha venido a decir en los comentarios, a mí no se me está haciendo larga. De hecho, se me está haciendo todo lo contrario. Porque es una generación que en cuanto a videojuegos, cuando sale un título como por ejemplo Starfield, yo lo jugué día 1. No tuve que esperarme un año, 2 años o incluso 3 para poder disfrutarlo en mi plataforma favorita. No, lo tuve de lanzamiento, me lo gocé durante 300 horas y más que se vienen ahora. Incido. Pero es que esta generación, cuando han salido videojuegos exclusivos como este, como Final Fantasy XVI, también me lo jugué día 1. No tuve que esperarme a que saliera en Xbox, que eso sí, cuando ha salido me lo he vuelto a comprar, igual que era en el caso de Starfield, que me lo voy a comprar para PlayStation 5, y me lo volví a jugar y me lo volví a gozar y disfrutar. A mí esta generación de hecho es todo lo contrario, se me está haciendo muy corta. No tengo tiempo para jugar a todo lo que me gustaría, de verdad, me encantaría pasarme más videojuegos y me encantaría incluso profundizar en otros elementos que nos hemos perdido en este mundillo. Esta generación solamente se la ha hecho larga a la gente que está aquí para pelearse por consolas. A esa sí, a esa le ha tenido que fastidiar un montón, pero bueno, la toxicidad siempre gana. Vamos con noticias. En primer lugar vamos a ir con los videojuegos que se han anunciado para el Game Pass. Tenemos la segunda tanda de lanzamiento para este mes de mayo y es una tanda bastante espectacular porque, por ejemplo, empezamos con el videojuego que estáis viendo en pantalla, Disco Elysium, un título que estará disponible para todos los niveles de Game Pass el próximo 19 de marzo. Eso sí, cuando digo todos los niveles no me refiero también al nivel más básico, que es solamente para tener el online y poco más. Pero bueno, en resumidas cuentas, que es un videojuego que se juega Play Anywhere. Y es un videojuego que de hecho nos dejó esta pista hace unos días, porque sí, yo por ejemplo tenía comprado este videojuego desde hace tiempo para la Xbox, pero me regalaron la versión de PC, entre comillas, porque al fin y al cabo te dan esa posibilidad. Pero sin redundar mucho en ese sentido, cabe decir que Disco Elysium es un videojuego narrativo excelente y sobre todo si te gusta lo que es la toma de decisiones, la exploración y también un poco los misterios, es un videojuego que no te puedes perder. No te dejes engañar por su apariencia, es una auténtica y maldita pasada. Sin embargo, es el día 24 cuando llegará un videojuego de corte popular bastante importante. Es el caso de Like a Dragon Infinite Wealth, un título que se lanzó a principios del 2024 y que de hecho, bajo mi punto de vista y opinión, fue uno de los mejores videojuegos de aquel año, videojuego de la saga Yakuza, que yo en lo personal os recomendaría jugar antes al Like a Dragon del año 2020 si no lo habéis hecho, porque este básicamente es una secuela directa e incluso os diría que conocieseis un poquito más la saga principal de Yakuza, ya que aquí manejamos también al protagonista de toda la franquicia clásica, aunque sea por momentos y a veces el contexto es bastante importante, aunque podéis meteros en este videojuego ya que os hacen un resumen de básicamente todo, pero como que se pierde cierto encanto. Un título que de hecho es el más completo de todas las franquicias, con más escenarios de los que ha habido jamás en esta saga y muchas más misiones y posibilidades. Puede pecar de repetitivo, pero es un videojuego con el que os lo vais a pasar muy bien, fichároslo. Sin embargo, la sorpresa la tenemos en Absolum, que llegará el próximo día 25 de marzo, un título que se ha lanzado ya en otras plataformas, lo que pasa que se había saltado Xbox y fue una de las grandes revelaciones del panorama del año 2025, solo que claro, en 2025 lo que es la escena independiente fue la verdad bastante concurrida y bastante desafiante, costaba mucho destacar el año pasado entre tanta obra maestra independiente, sobre todo cuando en ese apartado metieron a Expedition 33. Pero bueno, este videojuego pues es como los clásicos juegos beat'em up de toda la vida, solo que con cierto toque roguelike. Es el clásico videojuego desafiante que vas a tener que reintentar muchas veces hasta que cada vez te vas haciendo más poderoso, solo que pues en mundo de fantasía. Y la verdad, con un diseño visual bastante conseguido, videojuego de desplazamiento lateral que podéis jugar tanto solos como en cooperativo. De verdad os invito a que le echéis un vistazo, es un videojuego muy divertido y que además pues puede darte también para un buen montón de horas. Absolum es un estreno día 1 en Xbox, así que solamente va a estar a través del Game Pass Ultimate o Game Pass PC, no lo hará en el Game Pass Premium. Para Game Pass PC, por cierto, también llegará el próximo día 26 en acceso anticipado el Nova Roma, un título de estrategia, gestión y simulación donde tendrás por supuesto que conseguir recursos, ir gestionando todo lo que es una ciudad, moviendo lo que son los acueductos, consiguiendo más recursos,
así hasta poder seguir prosperando, solo que en este caso es un videojuego más independiente. Por otra parte, el día 30 nos llegará este otro título que estáis viendo en pantalla, The Long Dark, un videojuego de supervivencia en mundo abierto. Y no es el clásico videojuego donde te vayas a encontrar precisamente hordas de zombies, no, sino que de hecho es un videojuego de pura y dura supervivencia, donde puedes pasar frío, donde tienes que moverte un poco de una zona a otra para conseguir recursos y seguir viviendo. Videojuegos de estos que pueden resultar bastante agobiantes y desafiantes, pero con muy buenas valoraciones, todo se ha dicho. También van a llegar a Game Pass un par de caras conocidas, videojuegos de antaño como por ejemplo es el caso de Resident Evil 7, un título que no es especialmente nuevo, pero que sí que es cierto viene con un timing bastante espectacular, porque acaba de lanzarse la última entrega de la franquicia y hombre, hace poco entró Resident Evil Village y ahora pues con esta séptima entrega podemos jugar a los videojuegos más recientes, así que pues hombre, darle una vuelta porque además estamos hablando de un Resident Evil que fue el que le devolvió un poco la esencia a esta franquicia. Por otra parte, cabe decir que a Game Pass también va a llegar Final Fantasy IV Remaster. Estamos hablando de esa colección de 6 videojuegos que se lanzó hace ya un tiempo y que poco a poco también están añadiendo a esta suscripción. Entendemos aquí que la quinta y sexta entrega deben estar a punto de caer en próximas tandas y a partir de ahí yo no sé si llegarán de la séptima a la novena, por ejemplo, como ya estuvieron en otra época, pero bueno, disfrutad de este videojuego, por cierto, que es uno de los que mejores bandas sonoras tiene de los títulos clásicos. Y para cerrar, el último videojuego de esta tanda se llama Barbie Rutas a Caballo. Sí, un videojuego que de hecho cuando lo he visto anunciado me ha recordado horrores a un videojuego que salió en la primera PlayStation, o al menos yo lo jugué ahí, no sé si estuvo en más plataformas, llamado Barbie Cabalga y Juega, que posiblemente sea uno de los peores videojuegos que he tocado en mi vida. Alguno se preguntará por qué me puse a jugar ese videojuego. Mira, yo jugaba literalmente a todo lo que llegaba al videoclub, y cuando digo a todo es a todo. Llegaba un videojuego nuevo, eso pasaba por mi casa, es así, incluso ese. Pero bueno, últimamente eso sí me estoy dando cuenta de que a Game Pass están llegando como muchos videojuegos de este rollo, de muñecas y ese tipo de cosas. Deben de haber firmado un contrato con marcas de jugueterías y este tipo de rollos porque no es normal. Además que son videojuegos que duran muy poco en el Game Pass, así que ya os estáis sacando todos los logros de este. Ahora, fuera de ahí, el resto de videojuegos que se han anunciado en la tanda son títulos que ya han pasado por el Game Pass, como por ejemplo Expedition 33, que ahora llega a Game Pass Premium. Entiendo yo que el videojuego va a durar un tiempo más en el servicio de suscripción, porque sería bastante curioso que en su aniversario saliera de la suscripción y que en Game Pass Premium apenas lo disfrutase en un mes. La verdad que sería bastante desastroso, pero bueno, ya os lo comentaré más adelante. También llega South of Midnight, un videojuego propio de Xbox que se estrenó hace básicamente un año, del cual tenéis una reseña en el canal, y es también, todo os he dicho, uno de los videojuegos más bonitos que he jugado yo en mucho tiempo. De momento, lo que son las salidas de la suscripción, nada relevante ni trascendente, no tengo mucho que comentar en ese sentido. Si hubiera alguna novedad, pues la comentaré en el próximo vídeo, pero de momento Game Pass está empezando el año de una manera bastante cuidada y ojalá que la cosa siga así y además en algún momento no den alguna alternativa, porque el servicio, la verdad, que es una auténtica joya con todo lo que va trayendo. Pero en fin, vamos a otra cosa. De hecho, vamos a hablar de un videojuego que también va a llegar al Game Pass, básicamente porque es un título propio de Microsoft. Se trata de Forza Horizon 6, un título que llegará durante el próximo mes de mayo. Lo hará primero en Xbox y PC, más adelante, hacia las navidades, ya lo hará para PlayStation 5. Y bien, con este videojuego, ¿qué pasa? En primer lugar, os digo que voy a seguir haciendo vídeos individuales, no se va todo a quedar en un contenido pues aquí un poco más de nicho metido entre más noticias, pero es que a ver, hay veces que sueltan mucha información y veces que como esta te sueltan apenas un pequeño detalle que por supuesto me gustaría comentar. Y es que vuelven las estaciones puras y duras. En Forza Horizon 4 se notaba mucho, por ejemplo, cuando tú pasabas del invierno a la primavera, al otoño y así sucesivamente, ¿verdad? En Forza Horizon 5 como tal, las estaciones estaban ahí, pero no era una cosa tan notoria, sobre todo porque, claro, está todo ambientado en un clima un poco más tropical y es como que las diferencias tenías que moverte entre zonas. Si te ibas a la montaña veías nieve, si te ibas a la parte de abajo veías sol. Bueno, al final Forza Horizon 5 en eso no cambiaba tanto a nivel ambiental, pero es que tenía todo el sentido del mundo.
Ahora lo que han comentado precisamente es que en Forza Horizon 6 eso sí se va a notar mucho, y cada vez que haya un cambio de estación se va a notar a lo bestia, es decir, cuando llegue el invierno lo vas a ver absolutamente todo nevado, cuando llegue la primavera pues obviamente lo que es la flora del entorno se va a ver mucho más bonita y así sucesivamente, ¿vale? Esa ambientación va a regresar. De hecho, lo que han comentado es que va a haber un total de 72 microclimas. ¿Eso qué significa? Pues que habrá zonas del mapa donde el invierno se note de una manera diferente a otro punto, ¿vale? Seguramente en la ciudad verás nieve, pero digamos no será de una manera tan excesiva o tan notoria como cuando te acercas a la montaña y cosas por el estilo. Y en ese sentido, pues parece que siguen trabajando igual, es decir, de manera excelente. Yo es que con esto no entiendo mucha gente que dice que es que los Forza Horizon son todos iguales. A ver, es un juego de coches, es un juego de conducción. La pregunta es, dime tú un juego de conducción que sea como Forza Horizon. Efectivamente, no existe. No existe básicamente ningún videojuego que se acerque mínimamente a la experiencia que te ofrece esta gente. Están en otra liga, juegan en otra escala. Hay videojuegos de simulación de conducción que están muy bien, pero son una cosa completamente diferentes a este, y los que se han intentado acercar, que hay unos cuantos, pues se han quedado siempre a mitad de camino, nunca consiguen este nivel de excelencia, así que lo que hacen desde luego es bastante meritorio, y Forza Horizon 6 pretende tener un poco lo mejor de toda la franquicia, y esperemos que en este caso con el contenido sigan siendo igual de recurrentes que siempre. Yo con esta gente no tengo ninguna duda, es una saga de videojuegos que sé que cuando me lanzan uno va a salir bien y va a salir prácticamente redondo en todo, así que seguiremos comentando detalles a la espera del lanzamiento. Otro videojuego que de hecho sale durante ese mismo mes de mayo es este que estáis viendo en pantalla, Lego Batman, el videojuego más ambicioso de la licencia Lego sin lugar a dudas. Es un título que de hecho tiene una noticia bastante importante. Ha adelantado su fecha de lanzamiento. Sí, señores, el videojuego se iba a lanzar durante el próximo 29 de mayo, pero ha adelantado una semana todo esto y finalmente será el 22 de mayo cuando lo podamos disfrutar tanto en Xbox como en PlayStation 5 como también a través del PC. La versión de Nintendo Switch 2, eso sí, han dicho que llegará más adelante, no llegará de lanzamiento de la mano con el resto de plataformas, así que habrá que esperar un poco. No sé si serán un par de meses, no sé si será final de año, no tengo ni idea. Eso es lo que nos han comentado. Que por cierto, si compráis la edición deluxe de este videojuego, podréis jugar con 3 días de acceso anticipado, particularmente el 19 de mayo, además de tener otros cuantos complementos. Pero no solamente vengo a comentaros eso, ya que han dejado detalles que la gente tenía ciertas dudas acerca de ellos, yo en la mayoría no, pero lo han aclarado por si acaso, como por ejemplo que en este videojuego no solamente vamos a recorrer la historia de un Batman en específico, como por ejemplo el de Christopher Nolan o el de la serie de animación, no, sino que vamos a ver un poco de todo. Es un videojuego que va a abarcar prácticamente todos los ámbitos, el cine, por supuesto su origen en el cómic, etcétera, etcétera. Y vamos a tener pues básicamente todos los tipos de trajes y vivir muchas de sus situaciones. En los últimos días precisamente han estado compartiendo algunas escenas icónicas, como por ejemplo la del Batman de 1989, dirigida por Tim Burton. Hay escenas que son absolutamente simbólicas y que aquí se van a ver representadas prácticamente escala 1:1, solo que obviamente con esa dosis de humor que siempre tienen los videojuegos de Lego. Así que desde luego si os gusta el personaje os lo vais a gozar. Pero también los videojuegos de Lego al fin y al cabo son títulos que se puede disfrutar incluso los que no son fans de estas franquicias. Además también nos han comentado que vas a poder jugar como muchos villanos. Más o menos nos podemos hacer una idea, pero es verdad que va a ser un videojuego más limitado en ese sentido para pasarnos la campaña principal. A partir de ahí pues seguramente puedas cambiar de personaje sin ningún tipo de problema cuando ya hayas superado diferentes desafíos. El videojuego efectivamente se va a situar en un mundo abierto en una gran ciudad de Gotham y en este caso pues tendremos total y absoluta libertad para recorrerlo, aunque conforme avancemos en la historia seguramente nuestro personaje vaya cambiando. Veremos a ver cómo se las apañan en el argumento para combinar todos esos universos y esas películas, porque es que ha habido un montón de Batman por el camino. Y cabe decir que también habrá múltiples vehículos adaptados a las diferentes películas, como el Batmóvil, precisamente de los años 80,
o el de la serie animada, o el del cómic original, así como también los sucesivos trajes que han ido teniendo. El videojuego, repito, pinta ser lo más completo que ha hecho la licencia LEGO, así que estaremos atentos. Aunque antes de todo eso tenemos un mes de abril por delante muy interesante para jugar a videojuegos, sobre todo de corte muy alternativo, como por ejemplo es el caso del Maus, este videojuego de acción en primera persona que ya sabéis está diseñado como un poco con esos dibujos de los años 20 típicos que nos podíamos encontrar, solo que con ese rollo visceral que nos recuerda más a videojuegos estilo Wolfenstein. Y bueno, un videojuego muy ambicioso que nos han comentado que puede durarnos entre 12 a 20 horas. Ojo aquí, la verdad que me está sorprendiendo mucho lo que nos comentan de este título y ahí que voy a estar. Sobre todo porque de última hora, por cierto, nos han comentado que este videojuego va a tener sistema Play Anywhere en Xbox. Es decir, si te lo compras en Xbox, obtienes tanto la versión de videoconsola como la versión de PC a través de su propio lanzador. Así que aquí desde luego me acaban de hacer un rey. En general yo me suelo comprar los videojuegos en Xbox, pero con esto siempre me suelen dar como mucha más confianza en mi compra. Al final pues obviamente lo vas a tener para jugarlo en múltiples dispositivos. Igualmente recordad que este videojuego se lanza para todas las plataformas ese 16 de abril y también hemos podido observar que, por ejemplo, el peso en videoconsola será de unos 19 GB aproximadamente. El peso para PC será un poquito menos, unos 11 GB. No entiendo muy bien esta diferencia a qué se debe, pero bueno, al fin y al cabo no es un videojuego que pese demasiado y que cabe decir pues puede ser bastante asequible para todos los sistemas. Pero es que además de todo eso el videojuego va a venir traducido al español, no doblaje, sino subtítulos, otro punto a favor. Pero como digo, el mes de abril desde luego se ha convertido en un mes muy interesante, porque aparte de este, recordad que también es el mes en el que se lanza Replaced, un título que venimos esperando desde el 2022, que es cuando dijeron que se iba a lanzar, pero hubo temas de guerra por medio, financiación del estudio por otro, las cosas no terminaron de salir bien, además que también parece ser que es un videojuego como muy ambicioso y finalmente va a cumplir plazo. Pero es que además de eso también tenemos otros títulos alternativos, como por ejemplo dentro de la propia Capcom tenemos el Pragmata, que es un videojuego un poco más separado de lo que suelen lanzar habitualmente. Dentro de PlayStation tenemos el Saros, que es un videojuego generalmente tampoco de corte popular dentro de la compañía, pero que aún así son de esa clase de videojuegos que le hacen falta a estas grandes empresas, sacar videojuegos un poco más diferentes a las sagas de siempre y a ver qué tal sale la apuesta. Repito que el mes de abril para mí es uno de los más interesantes de este año, porque son no apuestas fijas, sino apuestas muy alternativas y que si salen bien podemos estar ante un mes de grandísimas sorpresas. Veremos a ver qué tal sale la cosa. De prácticamente todos estos títulos quiero traeros análisis, pero si os interesa alguno más en especial que otro, me lo podéis dejar como siempre en la caja de comentarios. También como siempre os invito a que os paséis por el enlace de la descripción en EVA, que aprovechéis las ofertas que tenéis, aparte del código que os dije en el vídeo de ayer, que os descuenta un 10% sobre los precios que ya tenéis, pero obviamente disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.